al 19. Gloria al Señor Jesús. Cuando lo tengan, denle una alabanza al Señor, que salga de su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Marcos 9, 14 al 19. Dice así en el nombre de Jesús. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Ayúdenme, hermanos. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, cogen las ofrendas, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme. Gloria al Señor Jesús. Tome asiento, hermanos. Gloria al Señor. Denle una alabanza al Señor. Amén. Como vemos en San Marcos, hermanos, Jesús no estaba con sus discípulos. Amén. Jesús no estaba con sus discípulos, no estaba con sus estudiantes. Amén. No estaba con sus aprendices. Dice que Jesús se acercó y vio una gran multitud alrededor de ellos, de los discípulos. Eso es lo que nos cuenta la Biblia. Y escribas que disputaban con ellos, puesto que los discípulos estaban en el centro. Yo imagino los discípulos estando en el centro de toda esa gran multitud. Amén. Seguramente se sentían presionados los discípulos de los que los escribas le decían, intentando hacerles quedar mal. Sí, porque había allí en ese momento una disputa, una discordia, ¿no? Delante del pueblo, que escuchaban lo que querían y cuando querían. ¿Sí? Aquellos hombres expertos en leer y escribir, los interpretados de la ley, eran los escribas. Amén. Seguimos, hermano. Dice que cuando la gente le vio a Jesús, se asombraron. Eso nos cuentan las escrituras. Se asombraron y corrieron a saludarle. Yo me imagino en ese momento como que hay un silencio de asombro. Amén. Porque corrieron a saludarle. ¿No? Llegó el maestro, uy, ¿qué habrá pasado? ¿Qué hemos hecho? ¿No? A ver de que toda la multitud le encerraba a los discípulos. Amén. Como diciendo, le hemos liado, ¿ahora qué le contamos al maestro? Amén. Y claro, Jesús le pregunta, ¿qué disputáis con ellos? ¿Cuál es vuestro debate con ellos? ¿Por qué lucháis? ¿Cuál es vuestro desacuerdo? La Biblia dice que uno de la multitud respondió y le dijo, que le traía a Jesús a su hijo porque tenía un espíritu mudo, ya que sus discípulos no podían echarlo fuera. Eso es lo que nos cuenta la Biblia. Amén. Y fue cuando Jesús le dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Y les dijo, traédmelo. Y viendo la situación de este chico, me imagino por un momento de cómo el espíritu mudo lo sacudía. Amén. Así nos cuentan las escrituras también. El espíritu inmundo lo sacudía cuando lo acercó al Señor Jesucristo. Y hacía con él lo que él quería. Y que caía al suelo y se revolcaba echando espumarajos. Esto es lo que nos dice en el versículo 20 de Marcos. Marcos 9:20. Amén. Yo me imagino como este chico ha de haber estado pasándolo tan mal. Él queriendo que se acabe toda esta pesadilla. Amén. Viviendo de día y de noche con lo mismo. Amén. Yo me imagino en ese momento ese chico ya queriendo olvidarse de todo aquello lo que le está pasando en ese momento. El padre de este niño le contaba a Jesús que el espíritu muchas veces le echa al fuego. O sea, imagínese por un momento, metámonos en la película. Amén. Es como, abra su imaginación por un momento, ¿sí?
y cómo ese espíritu muchas veces le echaba en el fuego y en el agua para matarle, dice la Biblia. Este hombre estaba tan desesperado que le dijo, ayúdanos. Amén. Eso es lo que le dijo, ayúdanos. No dijo ayúdame, dijo ayúdanos. Él necesitaba, él tenía una desesperación tan tremenda que le dijo ayúdanos al Señor. Y esa era la palabra clave, creo yo, en cuando ya no puedes más. Amén. En cuanto ya no puedes más. Y es cuando has acudido a tantas personas, a tantos médicos, a los que dicen curar, a los vecinos o vecinas que le aconsejan muchas veces, pásele el huevito al muchacho, ¿no? Sí. Hay muchas personas que hay veces que le dicen, no, llévelo a tal sitio, que seguramente allí lo curarán, amén. Allí lo sanarán, pásele el huevito. ¿Sí? Estamos. Son cosas que muchas veces lo hacemos equivocadamente, amén. Son rituales. Hay que dejar esas malas costumbres, esos rituales, y haga lo que hizo este hombre. No puedo más. Eso es lo que dijo, no puedo más. En su interior dijo, no puedo más. Lo que dijo él, ayúdanos. ¿Sí? Ayúdanos, lo que dijo él. Bien, abriendo un poco el canal de información que encontramos en las Escrituras, nos damos cuenta que los discípulos no podían echar al espíritu. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Que los discípulos no podían echar a ese espíritu inmundo, ese espíritu mudo. Amén. Pero la multitud tampoco lo podía hacer. Sí. Pero hay algo tan impactante que la gente no se daba cuenta. Y es que ni los escribas tampoco lo podían hacer. Tampoco podían hacerlo. Amén. Por más que sean ellos conocedores de la ley, ellos tampoco lo podían echar. Porque si lo hubieran podido hacer, lo hubieran hecho. Amén. No hubieran esperado. Lo hubieran hecho en ese momento. En ese momento Jesús mismo tuvo que hacerlo, dice la palabra de Dios. Amén. Bien, ahora vamos al problema. ¿Sí? Hay un gran problema. Al fin y al cabo, Jesucristo se podía quedar hablando. Amén. Con la multitud, con los discípulos y con los escribas. Y hasta con el Padre, para enseñarles o explicarles por qué suceden estas cosas. Pero eso era un tema aparte, en donde ellos personalmente tenían que meditar. Amén, estamos hermanos, no se duerman. Y hay una pregunta que le hace Jesús al padre del muchacho. Marcos 9:21. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo? Dice, ¿cuánto tiempo? Marcos 9:21. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Amén. Eso es lo que le pregunta. ¿Y qué le contesta él? Desde niño. Tremendo. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dice, desde niño. Vamos a poner en Proverbios 22:6. Amén. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Hace cuánto tiempo le sucede esto? Le dice desde niño, le dice el padre. Amén. Yo digo, ¿no será que estos padres no sabían de esto? De Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O a lo mejor hubo alguien realmente quien le hable la palabra de Dios y él se hacía de oídos sordos. Porque otras cosas le funcionaban de momento en ese problema que él tenía. ¿O será que su preocupación era que entre más dinero en su casa, que cuidar más de su hijo? Y aún así, si tuviese un buen trabajo,
que lo cansa tanto, lo cansa mucho, y que no sea capaz de, aunque sea un momento, orar o enseñar a su hijo de que existe un solo Dios. No de enseñarle que viene el cuco. ¿Estamos, hermanos? Es como que se peñiscó un nervio por ahí. Amén. No de enseñarle esas cosas, hermanos. Amigos, de que viene el cuco, que se lo va a llevar, que se lo va a comer, que ni sé qué, que ni sé cuánto, metiéndole miedo a los niños. Amén. Y es así. A mí de pequeño me decían así, me encerraban en un cuarto y me decían, que viene el cuco, ten cuidado. ¿No? Así me decían, te come la rata los piecitos. No, pórtate bien o te meto al cuarto oscuro. Así me mantenían. Me mantenían así asustado. Se iba la luz, mamá, que viene el cuco. Corriendo, ¿dónde mamá? En vez de enseñarle, en vez de haberme enseñado en ese entonces de victorias y no de fracasos. Enseñarles de que en Cristo somos más que vencedores. Enseñarles que nuestros enemigos están bajo nuestros pies. Enseñarles de que de tal es el reino de los cielos. Enseñarles eso, de que de tal es el reino de los cielos. Decirle, hijo, mira, tú tienes ganado el reino de los cielos realmente. Yo tengo que currármelo. Amén, porque es así, tenemos que currárnoslo nosotros. El día de mañana, cuando nuestros hijos crezcan, ellos tendrán también que ganárselo. Amén. Tienen que perseverar hasta el fin para que sean salvos. Porque de tal es el reino de los cielos. Enseñarles que es verdad como los humanos, somos humanos. Amén. Isaías 40:30. Sí, somos humanos y es verdad, hijo. Los muchachos se fatigan y se cansan, es normal, es así. ¿Sí? Los jóvenes flaquean y caen. Siempre hay un pero para bien. Pero, Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estamos, hermanos, no se duerma. Métase en la película, pero no se duerma. Amén. Enseñarles a orar y no a correr. Es como que se peñicó otro nervio más. Amén, diga amén. Sí, enseñarles a orar y no a correr. Enseñarles a que guarden un respeto como lo guardan en su casa. Solo unos cuantos creyeron. Enseñarles de que guarden un respeto como lo guardan en su casa. Enseñarles a tomarse fotos decentes y no deshonestas. Como que está calentando un poco esto, amén. Sí. Wow. Enseñarles a tomarse fotos decentes y no deshonestas. Y esto es tan fuerte que hasta pidiendo a ministros que se la tomen. O a ministras que se la tomen. Esto es la casa de Dios, hermanos. Y vergüenza me daría subir esas fotos al Facebook o a Instagram. Que lo he puesto aquí que ni sé escribirlo porque ni lo tengo. Diciendo, soy cristiano. Manchando el nombre de Jesús y de la iglesia. Diciendo, soy de la calle Escosura número 38. No puede ser posible, hermano. Amén. Pues si no nos hemos dado cuenta, la inversión del tiempo dedicado para que por una persona la iglesia sea señalada. Amén. He llegado a estar hablando con jóvenes, diciéndoles que se cuiden, hasta en su forma de caminar, porque hasta eso somos visibles nosotros. Que si un día les llamo la atención delante de todos y los tengo, no como amigos, porque no quiero llamarles enemigos, porque yo no soy enemigo de nadie, pero no los tengo como amigos, por mi parte realmente me dolería muchísimo, amén. Pero lo que no voy a permitir es que los jóvenes de esta iglesia, ministros y ministras, se pierdan. Amén.
Ha costado mucho tiempo en levantar jóvenes para que de un solo minuto, un solo segundo, en un corto tiempo, alguien se los lleve, alguien los haga perder. Amén. Por lo menos aquí dentro, en esta casa de mi padre, no lo voy a permitir. Yo decía por un momento, ¿será que luego me jalan de las orejas? Pero ya me dieron la razón cuando dice que este es su pueblo más querido, amén. Este es su sitio, este es su lugar. Nadie sabe las lágrimas, nadie sabe el sufrimiento, nadie sabe lo que ha pasado. Amén. Y este trabajo no le corresponde a la iglesia. Repito, este trabajo no le corresponde a la iglesia. Este trabajo le corresponde a los padres o tutores desde casita. ¿Estamos, hermanos? Se llega a hablar de vestimentas, se llega a hablar de maquillajes, se llega a hablar de peinados, se llega a hablar de túnicas. Y es que se ve, hasta el mismo padre, hasta la misma madre se aburre. Y pone malas caras en las prédicas. Yo pensaba que era mentira, pero sí es verdad. Se llaman a poner malas caras que dice, ¿a qué hora acaba este varón? Amén, llegan a poner malas caras y se aburren. Quieren que les predique de dinero o de fama. Nada de problemas ni de errores. Ay, Señor. ¿Será que le pasó lo mismo a aquel padre de este muchacho? ¿Será, hermanos, que le pasó lo mismo a aquel padre de este muchacho? Que le hablaban, le predicaban, le decían esto, le decían lo otro, y al final él pasaba, se hizo de oídos sordos. Que se acostumbró a esos problemas, porque al fin y al cabo eso lleva a ser una costumbre, ese problema el que el muchacho estaba pasando, hasta que él no pudo más. Amén. De que el mundo lo trate como quiera, le enseñe lo que sea. Amén. Y ve a sus muchachos, ve a sus pequeños y dice, es normal. Yo no veo que él cambie nunca. Como dice, ¿no? Por ahí, es un burro. ¿Qué va a aprender? Es normal. En este mundo, al fin y al cabo, ya estamos todos perdidos y es normal. Pero hay algo, padres. Y es que este hombre no pudo más. Tutores. Amén. Hasta que no pudo más. Y le dijo, Señor, ayúdanos. La responsabilidad ya no viene de los líderes. La responsabilidad ya no viene de los pastores. Amén. Ni siquiera de Dios. Amén. Porque por ningún lado ni por otro estas personas se dejan ayudar. Hasta cuando ya no pudo más. Mateo 9:22. ¿Qué les dice él? Ten misericordia de mí. Marcos 9:22. Ten misericordia de mí. ¿Qué le dice? Ayúdeme, hermano, a predicar, por favor. No dice ten misericordia de mí. No dice ayúdame. Dice ten misericordia de nosotros. Se preocupó por su hijo ya. Dice ya basta, ya es tiempo. Ya es tiempo de cambiar. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que lo cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que lo cree, todo le es posible. 9:24 dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero algo más dice,
Creo. Ayuda mi incredulidad. Creo que puedes trabajar conmigo, Señor. Ya es tarde, ya se acabó tantos sufrimientos. Amén. Y ahí empezó a crecer algo llamado fe. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Amén. Entonces Jesús ya les ayudó a esa familia. Yo me imagino por un momento cómo ese padre fue ya con su hijo, amén, donde su madre, a decirle: mira, está bien, ya está sano, ya no tiene nada. Amén. Me imagino por un momento tanto tiempo de sufrimiento de esa persona, de ese hijo pasándolo tan mal, día y noche atormentado, que lo iba a matar el espíritu, pero es que no podía. Dios tenía un propósito para ese chico, para ese joven, por lo cual Dios lo guardó hasta que Jesucristo mismo lo liberó. Amén. Y después de eso los discípulos les preguntaron, porque ellos no podían echarle fuera. Es una pregunta que le hicieron al Señor: ¿por qué nosotros no podemos echarle fuera? Ellos eran sus aprendices, ellos eran sus discípulos. Amén. Ellos no podían echarlo fuera. Y le respondió diciendo que este género no sale sino con ayuno y oración. Oración y ayuno. Amén. Yo me puse a pensar por un momento, a meditar, y digo: Señor, o sea que si llegase a pasar algo parecido o similar, yo le tengo que decir: espérate un momento, ya vengo, voy a ayunar y a orar, y luego después de eso vengo. Y yo pienso que el ministro, amén, el líder, el aprendiz tiene que estar preparado. Amén. Pero eso ya no era trabajo de ellos, sino de sus padres desde un principio. Porque si eso no hubiera pasado, lo hubiera instruido en su camino desde pequeño, porque eso dice que pasó desde niño. Amén. No hubiera pasado estos problemas. El padre. Amén. Estamos, hermanos. Dale una alabanza al Señor, hermanos. Parece que estamos dormidos. Amén. Y eso quiso decir a sus discípulos, a sus aprendices, que tienen que estar preparados en cualquier momento. Y los padres, que estar preparados en cualquier momento también, para cualquier clase de problema y para enseñar a su hijo. Amén. Si hoy en este día tienes el suficiente valor y pedir ayuda a Dios, hágalo. Hoy es el momento. Yo creo que estamos en la mejor oportunidad. Amén. Más tarde puede llegar a ser tarde, pero aún así es la mejor oportunidad, porque podemos estar aún peor. Por la misericordia de Dios estamos aquí escuchando palabra de Dios. Amén. Para instruir a nuestros niños. El enemigo va por ellos, porque él sabe que ellos tienen una mente tan fácil de aprender. Todo lo que le dicen, ellos se lo creen. Todo lo que tú le dices, lo que ellos ven, ellos se los graba. Amén. ¿De qué le llenamos esa cabecita? ¿De qué material? ¿De qué dibujos? Amén. ¿De qué historias? ¿De qué cosas le llenamos las cabecitas a los niños? Ellos son como una esponja. Ellos reciben todo lo que le dan. Amén. Este es tu mejor momento. Dile a Dios que te enseñe, para que tú le enseñes a tu hijo. El tema de este día era: todo empieza por uno. Todo empieza por uno. Ya sea el padre o ya sea la madre, todo empieza por uno. Siempre hay alguien, uno que lleva la palabra de Dios a su casa. Siempre hay uno que marca la diferencia en su casa. Amén. Por uno, los demás serán convertidos. Por uno, Él será el responsable de llevar
a su familia la salvación. Amén. Cuidemos a nuestros hijos. Cuidemos a nuestros pequeños. Amén. Y a los de esta iglesia también, cuidemos. Amén. Aunque no sea responsabilidad nuestra, pero cuidémoslos. Llevémoslos de sus padres. Digamos, mire, aquí tiene a su hijo. Amén. Sin poner malas caras ni nada, reconozcamos y cojamos, digamos, es verdad. Estoy descuidando a mi hijo por ponerme a hacer otras cosas. Amén. Es verdad eso de que te miran raro. Pero gloria a Dios. Pero gloria a Dios. Amén. Es palabra de Dios. Yo la reconozco, yo la acepto. Cuando yo tengo mis errores, a mí me gustaría que me lo dijera. Amén. Pero si es consciente de lo que se está diciendo. Si no es consciente, intentaré hablarle por medio de la Biblia diciendo, hermano, mire, yo hago esto por esta cosa. Pero si se sale fuera de los parámetros bíblicos o fuera de lo que es algo razonable, hermano, reconozcámoslos. Amén. Todo empieza por uno. Que busca de Dios para llevar y presentar a Jesucristo a su familia. Amén. Cuando yo llegué a este lugar, yo recuerdo, y muchas veces lo he contado, yo recuerdo que entré por esa puerta, primero fue mi esposa. Amén. Yo no quise venir. Yo la dejaba ahí afuera, cogía mi coche y le decía, no, yo me voy a beber. Y me iba a un bar a beber. Eso es lo que hacía. Amén. Cogía, me cerraba la puerta y se entraba ella. Hasta que un día yo le hice una promesa a Dios. Yo le digo, te quiero conocer. Y quiero saber si es verdad eso lo que dicen de ti. Ya no pude más. Yo tampoco podía más. Yo era una persona conflictiva afuera en la calle. Hasta hoy en día me siguen llegando las multas. Yo no sé cuándo terminará, pero Dios me ayude que se me borre todo ya. Que sepa que soy otra persona. Mis amigos me conocían como era yo antes. Ellos sabían y ni aun así ellos se lo creían. De la noche a la mañana llegué a cambiar, pero no por mí mismo, sino porque yo decidí dar ese paso ante Dios. Y ellos vieron ese cambio tan radical. Ellos me decían que yo era radical. Me decían, pero ¿qué te enseñan en esa iglesia? ¿Por qué no te dejan salir? ¿Por qué no te...? Ahí no te prohíben a nada. Yo les he dicho, ahí no te prohíben a nada. Dios toca tu corazón y si tú haces caso a lo que Dios te dice, tú vas para adelante. Amén. Eso le decía yo, Dios toca tu corazón. Aquí nadie te prohíbe nada. Y muchas veces se ha llegado a decir, si alguien te prohíbe algo, ven y dímelo. Y hablamos con esa persona a ver qué es lo que te está prohibiendo. Nadie te prohíbe nada. Nadie te coge ni te lleva y dice, ven, bautízate ya y saldrás nuevo. No, eso tiene que salir del corazón cuando Dios te está tocando. Y si Dios te está tocando, al fin y al cabo quien se está alejando eres tú. No es Dios. Amén. Entonces, mis amigos, las personas que trabajan en el ejército por la gracia de Dios, ellos decían, pero has cambiado tan rápido, ya no eres el mismo fiestero, ya no pones tus bachatas, ya no pones tu salsa, no pones tu reggaetón, eso que te gustaban con la gorra para atrás, y ahora estás poniendo tus músicas esas cristianas de aleluya, de los de gloria a Dios, de lo que santo, y decir, tú eres más diablo de lo que están todos aquí, dice, y no se daban cuenta de lo que yo he cambiado. Yo ya no pertenecía al mundo. Yo estaba en el mundo, como dice la Biblia, pero no pertenecía al mundo. Soy una persona diferente. Y yo creo que por las oraciones de mi madre, yo llegué a cambiar. Porque ella lloraba por mí. Y yo no me daba cuenta de eso. Ella lloraba por mí, me decía, hijo cambia. Aunque ella no conocía tampoco de Dios. Hasta cuando yo decidí dar mi paso. Yo recuerdo estaba más o menos por donde estaba el hermano Edwin. Varias veces le llevo a contar. Donde estaba el hermano Edwin. Y decían, bueno, pasen a orar. Los hermanos decían, pasen a orar, vénganse a orar. Y cuéntenle a Dios lo que sienten y tal. Y hubo una voz a mí que me decía, pasa, ¿no dices que me quieres conocer? ¿Qué haces ahí sentado todavía? Pasa. ¿Quieres llegar a otro nivel? ¿Quieres conocer algo más? Pasa. Adelante. Y por las oraciones de mi madre, fue cuando yo llegué a pasar. Llegué a pasar, el Señor me tocó mi corazón, yo llegué a pasar. Y sentí como que una película, yo cerrando mis ojos y veía como una película pasaba por mi mente.
Y pasaba y pasaba. Y decía, Señor, yo creía que era bueno. Eso es lo que decía yo, Señor, yo creía que era bueno. Amén. Pero me llegué a dar cuenta que no lo era. Porque el Señor me lo mostró. Si tú quieres que el Señor te muestre algo, pídele. Arriésgate, sea arriesgado. ¿Cuántas veces el Señor no te ha tocado? ¿Cuántas veces el Señor no te ha llamado? ¿Cuántas veces el Señor hasta te ha suplicado decirte, hijo, necesito tener un encuentro contigo? Y estás tardando. No se sabe lo que puede pasar el día de mañana. Amén. Yo recuerdo hace poco que lo que pasó en Ecuador, y yo le digo a mis amigos, le digo, es tremendo porque si ellos podrían conocer esta palabra de vida que yo te estoy dando ahora mismo, ellos se estuvieran arrepintiendo. Ellos estuvieran arrepintiendo ahora mismo, estuvieran bautizados, estuvieran sirviendo, estuvieran siguiéndole al Señor. Esta palabra de vida que yo te estoy dando por la gracia de Dios, que es la palabra de Dios, no es mi palabra, es palabra de Dios. Ellos quisieran tenerla, mas tú desaprovechas esta oportunidad. ¿Cuántas veces quieres que Dios te insista? ¿Cuántas veces quieres que Dios te esté llamando? ¿Cuántas veces quieres que Dios te esté diciendo por A o por B, haz esto para que te vaya bien? Eso yo creo que sería masoquismo, estar ahí aguantando lo mismo siempre y luego decir, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Lo que le pasaba a este hombre. Desde niño hasta que llegó Jesucristo, ¿cuánto tiempo ha de haber pasado? Atormentado, los padres llorando, ¿qué hago? ¿Qué será que hago? ¿Qué será que hago? ¿Quién podrá liberarlo? ¿Quién podrá ayudarme con este problema? Hasta que ellos se sintieron tranquilos cuando el Señor Jesucristo llegó a liberarlo. Yo tomé la decisión ese día de seguir al Señor. Si el Señor te está tocando en este día tu corazón, el Señor está tocando tu mente en este día, el Señor está tocando incluso hasta tus pies que quieres ya venir a correr al altar. No lo pienses 3 veces, no esperes a que alguien te diga ven. Porque cuando estabas en la discoteca, cuando estabas en el mundo, querías incluso estar en el sitio VIP, pagando da igual lo que sea. Y yo lo digo porque yo era así, ¿sí? Incluso se me rompían las botellas y de lo que poco que cobraba, yo decía, no pasa nada muchachos, yo pago. Y claro, luego me las veía con mi esposa ahí en casa. Ay, pero me daba igual. ¿Y por qué? Cuando Dios me habló y me dijo, ¿por qué no pasas? Yo dije, es verdad. Tú no me estás pidiendo dinero. No me estás pidiendo que deje a mi familia de lado para irme contigo. Tú me estás pidiendo que yo tenga un encuentro personal contigo para yo presentarte a mi familia y caminar junto con mi familia contigo, Señor. Eso es lo que me decía el Señor en mi corazón. Amén. Si el Señor te está llamando en este momento, hazlo. No pierdas más tiempo. ¿Cómo vas a saber que hay más allá detrás de ese muro si no lo cruzas? ¿Cuántas veces tocando? 3, 4, 5, 6, 7 veces, 8. Hasta cuando venga el Señor, ¿qué vas a querer decir? Señor, sigue predicando por última vez, que esta vez sí te voy a escuchar. No me vas a escuchar. Te he estado hablando tantas veces y hoy, que ya he venido por mi pueblo, ¿me quieres escuchar? Esto es un proceso. Esto es un proceso. Si aquí lo haces, allá en los cielos también vas a querer hacer lo mismo. Y no es así. Tienes que cambiar desde aquí. Amén. Póngase en sus pies, hermanos.